El Islam tiene dogmas, ¿verdad? Todo movimiento religioso, hasta la parte científica hay dogmas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar ciertas expresiones donde son inamovibles, donde no pueden cambiar, que ya están establecidas así las cosas, y que por lo tanto pareciera ser de que la crítica que hace la Iglesia Evangélica, ¿verdad?, en cuanto a el hecho de que solo aquellos tienen dogmas es discutible, ¿verdad? Porque también dentro del mundo evangélico encontramos algunos dogmas, ¿verdad?, que así son y que así está establecido. Entonces vamos a conocer algunos de estos y por lo tanto vamos a presentar nuestra oposición también a ese tipo de manifestaciones. Entonces este tema es un poco amplio y no nos va a alcanzar el tiempo para poder evacuarlo, ¿verdad?, en lo establecido, en el horario, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pero vamos a procurar meternos, ¿verdad?, a este tema hasta donde podamos alcanzar a llegar. Entonces, por ejemplo, esta área que vamos a ver, que es bastante superficial, ¿verdad?, en el ámbito del quehacer del creyente, pero que afecta muchísimo, ¿verdad?, en cierta medida a cierto grupo dentro de la iglesia. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí tenemos, ¿verdad?, una fotografía y vemos que son católicos, ¿verdad? Y hay hermanas católicas que se ponen un velo, no sé si usted las ha visto. Sí. Y hay velos de varios colores. Entonces todo tiene, ¿verdad?, también un sentido. No se los pone, no se pone el color solo por ponerse, sino que también tienen un sentido. Entonces aquí podemos ver ya algunos, ¿verdad?, algunas referencias del uso del velo, y que esto, ¿verdad?, tiene que dársele o tratar de dársele una explicación de dónde viene esto. ¿Por qué la iglesia evangélica también hace uso de este tipo, ¿verdad?, de vestimenta que se agregan, ¿verdad?, a la vestimenta común, y que le hace, ¿verdad?, participar en cierta medida de aquellos actos religiosos que se están dando? Entonces vamos a leer este texto para poder, ¿verdad?, extraer dentro de la Biblia qué es lo que la Biblia dice, y posteriormente vamos a ir mostrando también otros modelos religiosos donde se hace uso, ¿verdad?, de este tipo de vestimenta. Dice así la palabra del Señor, capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 2 en adelante. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo el varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Dios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. ¿Está conmigo, iglesia? Verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ojo con este versículo 5, porque es bien importante, ¿verdad?, que podamos tener presente, ya que pareciera ser que hay una contradicción más adelante. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón
le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Oramos, ¿verdad?, para encomendarnos. Gracias, Señor, porque le ha placido este día regalarnos el don de la vida y poder juntarnos alrededor de tu palabra en este lugar. Pedimos la dirección de tu Espíritu, que tú nos guíes, que esta palabra no sea, Señor, una palabra por gusto, sino, Señor, que venga a enriquecer nuestro acervo, nuestro criterio y nuestro ejercicio de la fe en la vida. Así que entregamos en tus manos este momento. Bendíganos a todos. Guarda y cuida al que viene de camino. Y que tu Espíritu, Señor, esté avivando nuestros corazones. Y que esa llama esté ardiendo siempre en nuestro ser. En tu nombre oramos, amén y amén. Bien, como podemos notar, hay como en el presente, hay, ¿verdad?, algunos vestigios de una tradición muy antigua y que, hermano, aparecen en distintos rubros de la humanidad a nivel religioso, ¿verdad? Como podemos ver acá. Esto tiene que ver con los musulmanes. La vez pasada vinieron unos musulmanes y nos enseñaron, ¿verdad?, lo que ellos piensan, lo que ellos, hermanos, viven. Y tenemos aquí varios tipos de vestimenta, ¿verdad? Que son velos, todos estos son velos, unos más radicales que otros. Pero, por supuesto, el que nace en aquella cultura no le es gravoso vivir así. No sé si me doy a entender, ¿verdad? El que vive en esa cultura honra su cultura y lo hace, ¿verdad?, de la manera más agradable, ¿verdad? Tenemos el burka, ahí esto se da más en lugares como Afganistán. Está el niqab, ¿verdad? Tenemos en Arabia Saudita, ¿verdad?, que solamente se descubre en nosotros. Aquí tiene una rejilla, ¿verdad?, para evitar que el hombre pueda verla directamente a los ojos, ¿verdad? Porque el hombre que ve directamente a los ojos a una mujer, puede ser de que la mujer, ¿verdad?, lo atonte, ¿eh?, y que caiga en sus cargas. Entonces, más que todo, tratan de cuidar tanto a la mujer como también al hombre. Está también aquí, ¿verdad?, este otro. Estos son los más restrictivos, ¿verdad? Estos que están acá en la parte superior. Y estos son, ¿verdad?, otros modelos, ¿verdad?, como puede ver usted. El que desee esta presentación, si gusta, la podemos pasar, ¿verdad? Pero puede ver usted los tipos, ¿verdad? Unos son un poco más liberales que otros. Y como le digo, esto es una cuestión cultural, ¿verdad? El que nace en aquellas tierras, entonces va a ser común verles así. En tiempos de Jesús hacían uso de esto, ya sea en el lugar donde vivían, así era como se usaba, así como en nuestros tiempos también. Entonces estos son tipos de velo, pero estamos hablando de una religión que es la musulmana. Dentro del cristianismo, sus diferentes vertientes, ¿verdad? Tenemos aquí, estas son hermanas de la luz del mundo, y ellas se cubren, hermano, ya sea un velo negro o velo blanco, para sus oraciones. Aquí tenemos, ¿verdad?, también otros tipos de cristianismo que hacen uso de un velo, pero es bastante distinto, como puede ver usted, ¿verdad?, en las que van caminando a este lado. Entonces, en el mundo cristiano vemos, ¿verdad?, o de otras denominaciones o religiones, encontramos, ¿verdad?, el uso del velo con ciertas características, ¿verdad?, que le distinguen. En el caso, ¿verdad?, como los musulmanes, si viven en cierta región, así va a hacer el uso también del velo. Puede ser que sea de una vivencia común, o solamente, ¿verdad?, usarse en ciertos lugares. Por ejemplo, en la religión judía, tanto, ¿verdad?, el hombre como la mujer para la oración se cubren la cabeza. Eso tiene también una simbología que
no vamos a pasar, que nuestros pensamientos no vayan más allá de lo que Dios ya estableció. O sea, esa es la idea es esa, ¿verdad? Que no vayamos más allá. Dios ha establecido algo y en eso nos vamos a quedar, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer en cierta medida, esto del velo es amplio, como le digo, y solo del velo nos podemos llevar todo este tiempo, pero vamos a procurar avanzar un poco rápido en eso, porque hay otros temas también. El uso del perfume, porque hay personas que dicen que es prohibido usar perfume, ¿verdad? Es prohibido maquillarse, es prohibido usar zapatos de tacón en la canción. Entonces, vamos a ver, vamos a procurar hermano, tocar esos elementos, pero vamos a ir avanzando un poco así rapidito. Al final vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas, porque nosotros nacemos en un mundo ya hecho, como bien lo sabe usted. Nosotros procuramos enseñar, ¿verdad?, un poco más real lo que presenta la vida, y allí pues nosotros nos hemos encontrado con una diversidad de enseñanzas, y nos han dicho, ¿verdad?, y nos han constatado con textos bíblicos, ahí está el texto, ¿verdad?, y que hay que hacer uso de eso que Dios ordena, ¿verdad?, pero así en forma imperativa, como que un coronel, un general está hablando y hay que acatar la orden. Entonces, vamos a ver en esa medida, hermano, este tema muy peculiar, muy importante también. Bien, tenemos ¿de dónde surge esta creencia? Bueno, para empezar, hermano, estamos hablando en Corintios, la primera carta de los Corintios, el capítulo que ya nosotros hemos leído. Cuando nosotros abordamos un texto bíblico, tenemos que pensar que el texto bíblico parte, hermano, de un contexto, de una realidad particular. El texto, hermano, está adherido a una costumbre. Amén. El texto, hermano, no podemos, y es bien difícil hacerlo así. El texto no lo podemos nosotros trasladar directamente para acá y hacer uso de aquel lenguaje o de aquellas expresiones, hermano, justamente aplicarlo a la vida tal cual, ¿verdad? Sino que hay que pensar qué clase de cultura era aquella, cuáles eran las expresiones que ellos tenían para saber, hermano, interpretar las cosas. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad?, como iglesia, que sepamos nosotros que el texto bíblico está respondiendo para una cultura en particular, en un tiempo particular. ¿Estamos, iglesia? Entonces el texto está respondiendo según las necesidades de la gente de aquel momento. Las mujeres, los hombres, ¿verdad?, los grupos sociales están respondiendo a eso. Ahora bien, dentro de ese ámbito amplio, ¿verdad?, de vida, ¿quién escribe? Porque quien escribe también está escribiendo según sus concepciones, pero su concepción no es la misma, ¿verdad?, que la de otro grupo social. Por ejemplo, cuando Jesús quería atravesar Galilea, los galileos no le permitieron. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Y qué dijeron los discípulos? Mandemos que caiga fuego del cielo y consuma esto y podamos pasar tranquilos. ¿Por qué había esa distinción? Es que aquellos pensaban de forma distinta al grupo de Jesús. ¿Por qué el grupo del templo no pensaba igual que Jesús? Entonces vemos nosotros que dependiendo de donde uno esté ubicado en la vida, así va a entender las cosas. ¿Amén? Bien. No es lo mismo una persona que viva metida en una jungla, como los que viven allá, ¿verdad?, en el Amazonas, pegado, ¿verdad?, a Brasil o Chile. Hermano, no es lo mismo la interpretación de la importancia de la naturaleza que tienen esas comunidades como el que vive en una ciudad y quiere madera para poder construir y hacer muebles. Para estos, hermano, no tiene mayor importancia botar árboles. Para aquel es la vida, el que vive allá, el que se sustenta de la naturaleza. Porque hay comunidades allí en el Amazonas, hermano, que todavía viven en ese ámbito bastante, ¿verdad?, arraigado a la naturaleza.
Y para ellos es vital y la defienden con su propia vida. Entonces, dependiendo del ámbito o del sector donde nosotros estemos, así vamos a interpretar las cosas. Entonces tenemos en el versículo 14 del capítulo 11, dice así: la naturaleza misma no nos enseña que el varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Entonces tenemos acá lo siguiente, la expresión la naturaleza del versículo 14 dice misma no os enseña, ¿sí, verdad? En forma de pregunta. El término griego usado aquí para naturaleza es physis. Nosotros tenemos en castellano la escritura, ¿verdad? Reina Valera del 60 u otra, ¿verdad?, traducción. Pero el Nuevo Testamento, hermano, se escribió en griego. Algunos dicen que hubieron, ¿verdad?, posiblemente algunos textos en hebreo. Y es muy posible. Pero, hermano, los textos más antiguos que se encontraron está escrito en griego. Entonces, la expresión physis, que es naturaleza, está dando a entender que ese vocablo tiene que ver con costumbres, hábitos sociales, tradición o decoro. O sea, no está diciendo que es parte de la naturaleza del ser esta cuestión, sino que es una cuestión construida. ¿Ya? Es algo que la misma sociedad construyó, que hizo, ¿verdad? Bien, continuemos. La palabra physis, naturaleza, es la misma que usa Pablo para referirse a la práctica de la circuncisión en Romanos 2:27. Y es evidente que no podemos interpretar que por enseñanza de la naturaleza los judíos deben de circuncidarse, porque si esa palabra physis la traducimos como aquí muchas veces se ha traducido, que, ¿verdad?, por la misma naturaleza, ¿verdad?, que hay que interpretar las cosas, entonces todo mundo tendría que circuncidarse. Todos nosotros, ¿verdad?, en especial los hombres, tendríamos que circuncidarnos. Pero esta es una tradición, es parte de la cultura de un pueblo, ¿verdad?, que hace la distinción o la diferencia. La deshonra aludida siempre habría que entenderla como una apelación cultural y no desde una supuesta revelación moral de origen capilar. Por ejemplo, aquí está diciendo, ¿verdad?, el versículo número 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, dice. El 13. Buscad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, dice, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces aquí tenemos algo bien interesante, porque se supone que hay una deshonra para la mujer si se corta el cabello. Entonces en aquel tiempo, ya vamos a ver también otra lámina, donde se explica también que parte, ¿verdad?, de un grupo social en tiempos que se escribe este texto, también en tiempos de Jesús, estaba eso presente, que las mujeres que se cortaban el cabello eran las prostitutas, y por lo tanto había, ¿verdad?, que hacer la distinción, que ellas no son así, ¿verdad? Por eso tenían que dejarse crecer el cabello. Que le quitaran el cabello a una mujer era deshonra. Entonces es bien interesante, ¿verdad?, porque aquí estamos viendo que hay una construcción social que los mismos hombres habían establecido y decidían qué clase de mujeres
¿verdad?, se identificaban solo por el corte de cabello, ¿verdad? Eso es bien interesante. Bien, continuamos. Una esposa era en la cultura greco-romana una posesión del marido. O sea, esto, hermano, no podemos nosotros desmentirlo. No podemos decir que esto fue irreal. Esto fue real, hermano, ¿verdad? Y no solamente en esa cultura greco-romana, también en otra cultura. La mujer era posesión del marido. Si no, acordémonos o preguntémosle a los que tienen la dicha de contar con su mamá y su papá, pregúntele cómo era la vida en aquel momento, de papá o de los abuelos de ellos, cómo fueron tratados, cómo fueron tratadas. Entonces, en especial, ¿verdad?, porque la mujer se dedicaba al cuidado de la casa y prácticamente ahí pasaba su vida, criando hijos y lo que Dios le diera. Imagínense qué situación, y hay unas familias bien numerosas, ¿verdad? Prácticamente se le iba la vida a la mujer, ¿verdad?, en el cuidado de los hijos. Dios le bendiga, hermano. Entonces, de hecho, aquí en El Salvador, hermano, era bien fuerte, ¿verdad?, la presencia de esa visión masculina sobre el dominio de la mujer. Y aquí, hermano, el machete, ¿verdad?, la amenaza, el golpe, los jalones de pelo. Entonces, todo eso, hermano, hizo y sigue en muchos lugares, ¿verdad?, creando ese repudio, ¿verdad?, de cierto grupo social. Entonces tenemos acá que en el pasado también la mujer era posesión del marido. Que una mujer no se cubriera la cabeza en el acto religioso era una ofensa para el marido según los cánones sociales establecidos. Esto era algo que redundaba en crítica hacia ella y su esposo, quien finalmente era su representante legal. Imagínense usted, esto que estamos viendo, o sea, el uso del velo, en esa parte, ¿verdad?, cultural, podemos nosotros notar que hay una presencia masculina donde el ser humano, pues, está haciendo alarde de su dominio del otro ser, ¿verdad? Bien, cubrirse la cabeza llevaba implícita la defensa de unos valores morales firmes, femineidad y sujeción al esposo. Por eso se dice que en un juego de palabras, que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, es decir, ¿a quién? Al esposo. Esa mujer que no se acercara, ¿verdad?, con el manto y descubierto, era como crítica de todos los demás. Cuando ya llegaban a la casa era el problema, ¿verdad? Y ahí venía el hombre, mira, me has avergonzado enfrente de todos. ¿Ah? No te cubriste la cabeza, ¿y qué estás pensando? Y comienza, ¿verdad?, hermano, la situación adversa. Entonces tenemos aquí, hermano, una situación que muchas veces no se describe o no se entiende porque hay que escudriñar, ¿verdad?, dentro de los aspectos históricos y cómo se pensaba en aquel momento para poder establecer estas cosas. Entonces, algo bien importante, la vida en nuestros tiempos ha cambiado. Ya aquel pensamiento que el hombre, ¿verdad?, es el dueño de la mujer, hermano, y que puede hacer con ella lo que quiera, es bien delicado en nuestros tiempos. Hay leyes hoy que cuidan tanto al hombre como a la mujer. Un hombre puede demandar a una mujer por acoso sexual o hasta por violación, entre otras cosas. Una mujer puede también demandar a un hombre por ese abuso, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, sobre ella. Entonces tenemos acá
que esto, ¿verdad?, era una realidad y no lo podemos nosotros negar como iglesia. La mujer gloria del varón. La exhibición del cabello femenino durante un acto religioso era también visto como algunos como muestra de frivolidad y hasta de sensualidad. O sea, el descubrirse la cabeza para algunos hombres era como una provocación. Imagínese usted, ¿verdad? Por eso es que en algunas culturas le cubren todo a la mujer, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad?, tenemos acá, tal y como ocurre hoy en el Islam. Eso es una realidad. Que Pablo considera a la mujer gloria del varón es un reto para que la mujer respete a su marido y para que el varón no la desprecie ni le sea indiferente. O sea, eso de gloria del varón lleva, hermano, otras cuestiones implícitas ahí. La mujer, ¿verdad? Sí. El cristianismo heredó la visión negativa del género femenino que compartían judíos y griegos y romanos, y le dio una sanción teológica. Hay algunos escritores, y hay que decirlo, ¿verdad?, muy reconocidos a nivel de la teología, que hablaron, hermano, muy mal de la mujer. Algunos judíos siguen haciendo uso también de ese lenguaje. Bien, la propia belleza de la expresión gloria del varón referida a la mujer choca de bruces con la lamentable aversión hacia la mujer que posteriormente mantendrían destacados, oiga, padres de la iglesia, que no fueron, dice, permeables al mensaje de Cristo. Y vamos a ver qué decían esto. Aquí hay un texto, ¿verdad?, un poco largo, pero vamos a tratar de leerlo. ¿Qué pensaba Tertuliano de Cartago? Este era un padre de la iglesia, muy respetado por la iglesia católica, ¿verdad?, y por otros también. Dice: tu mujer eres la puerta del diablo. Imagínense. ¿Y sabe por qué, Eva? Porque Eva engañó al hombre, según dice el texto, que fue ella la que lo condenó, ¿no? Porque ahorita estaríamos bien, dice el hombre, ¿verdad?, que interpreta aquellos hechos. Dice: eres la puerta del diablo, tú quien destapó el árbol prohibido, tú, la primera transgresora de la ley divina. Tú fuiste quien persuadió a aquel a quien el diablo no tuvo suficiente coraje para acercarse. Tú estropeaste la imagen de Dios, el hombre Adán. Por tu castigo, la muerte, incluso el Hijo de Dios, hubo de morir. ¿No sabes que cada una de vosotras es una Eva? La sentencia del Señor sobre tu sexo está vigente hoy. La culpa necesariamente sobrevive hoy también. Imagínense cómo se expresó este hombre, ¿verdad?, de la mujer. Tertuliano de Cartago. Imagínense cómo pensaba aquellos grandes hombres santos de Dios. Imagínense, porque hasta santos les llaman a estos, ¿verdad? Qué terrible. Vamos a ver otro personaje de estos que hablaban de la mujer. Juan Crisóstomo. Lejos de considerar a la esposa como gloria de varón o vaso frágil o herederas de la gracia de la vida, según la primera carta de Pedro 3:7, concluye sin rubor alguno que, en resumen, las mujeres toman todas sus corruptas costumbres femeninas y las imprimen en las almas de los hombres. Ahí los hombres no somos las víctimas. ¿Cómo no, verdad? Entonces, esto que estamos viendo nosotros es una interpretación de los textos que se dieron en aquel momento y cómo ha venido en el caminar de la vida, ¿verdad?, enseñándose y mostrándose, ¿verdad?, las iglesias, desfigurando la imagen de la mujer, que también es imagen de Dios. Entonces, esto, ¿verdad?, es bien delicado. Y le saco estos textos, ¿verdad?, que son antiguos, para que nosotros podamos considerar, ¿verdad?, esta cuestión. Profundicemos un poco más sobre esto. En el Antiguo Testamento no se alude a esta práctica
o sea, el uso del velo, como un mandato de la ley impuesto por Dios o por Jehová. Es más, en una de las escasas apariciones bíblicas de la cuestión del velo, comprobamos como en otro tiempo era un distintivo, no de virtud, sino del ejercicio de la prostitución. Entonces se quitó ella, aquí dice Génesis 38, 14, 15, dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Las rameras, ¿verdad?, o las prostitutas, se quedaban en el camino, en los caminos, y ahí les salían, ¿verdad?, al paso a todos los viajeros. Entonces, así fue, ¿verdad?, como esta mujer pudo tener descendencia. Entonces, lo que quiero decir con esto, que en el Antiguo Testamento no se hace mucha alusión a esto, y la alusión que se hace, ¿verdad?, se hace en relación a este tipo, ¿verdad?, de circunstancias. Bien, tuvieron que ver en esto los castigos sociales del Imperio Romano, pues a algunas prostitutas y adúlteras se le identificaría como tales cortándoles el pelo, como prohibición pública de su vergüenza. Miren, la mujer, como les digo, ha sido desfigurada, ¿verdad? Su ser ha sido desfigurado, aunque se hayan dedicado, ¿verdad?, a esa situación de la prostitución que es muy antigua, hermano. Pero la mujer no se prostituyera si la mujer tuviese, hermano, lo necesario. La mujer no se prostituyera si tuviera lo necesario. Eso es el primer punto. La mujer no se prostituyera si no hubieran hombres que la buscaran. Amén. Entonces tenemos que considerar todos estos elementos. Entonces, Jesús tuvo un gran respeto por aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Nosotros tenemos que considerar ciertos grupos sociales que quizás no responden a lo que nosotros vivimos o concebimos, tenemos que respetarlas siempre. ¿Ah? Ellas merecen dignidad, quizás nunca se las ha dado nadie. Y de repente, ¿verdad?, que uno las trate con respeto puede ser, ¿verdad?, una cuestión de admiración y de querer saber un poco más. Bueno, y esta persona, ¿por qué me trata así? Con respeto y dignidad. ¿Ah? Entonces es bien interesante porque la misma sociedad castiga a estos grupos sociales que muchas veces, ¿verdad?, los mismos actores sociales se aprovechan, ¿verdad?, de estas circunstancias. Bien. Algunos dirán que Pablo parece ir más allá del asunto meramente cultural al apelar al mundo espiritual cuando afirma que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vaya, aquí nos vamos a meter en otro texto, ¿verdad?, que es el versículo 10 del capítulo que estamos viendo. Esto de los ángeles, como ya le dije, Reina Valera tiene un problema que muchas veces no ha traducido. Aquí hay 2 asientos todavía, pasen adelante. Tenemos, ¿verdad, hermano, que la palabra ángeles no ha sido bien traducida? O sea, sigue en el griego. Ángeles, hermano, es la palabra en griego y no está traducida. Entonces, ¿cómo vamos a entender esa palabra? ¿Verdad? Ahí está, miren. La palabra usada aquí para ángeles o ángelos significa simplemente mensajeros. ¿Ah? Un término usado en el Nuevo Testamento con toda normalidad para referirse a humanos que llevan un mensaje. Y aquí están, ¿verdad?, algunos textos que clarifican eso. Como les digo, si usted quiere que le pase esta presentación, con mucho gusto la pasamos ahí en el grupo de WhatsApp y para que tenga esta referencia y buscarlos ahí tranquilamente en su casa. Lo digo porque hay otros textos que vamos a ver, ¿verdad? Porque lo del velo es bastante amplio y es declarar esa parte cultural histórica, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces tenemos acá, hermanos, que esos ángeles son los personajes que habían llegado
en tiempos de Pablo, allá en los Corintios, que para ellos, hermano, era una situación adversa encontrarse, ¿verdad?, con mujeres con el pelo recortado, ¿verdad? O simplemente acercarse, ¿verdad?, a la sinagoga o a la casa de reunión que tenían donde se les hablaba de Dios y no se cubrían. Entonces, eso lo dice Pablo, ¿verdad?, en esa relación. Estos tenían problemas por la causa de los mensajeros que habían llegado y desconocían la cultura también o la forma de vivir de ciertas comunidades. Entonces viene y dice, bueno, cúbranse por causa de los mensajeros que vienen y que pueden reprocharles algo, cúbranse. ¿Estamos en eso? Bien. En este caso, lo más natural es que Ángelos haga referencia a creyentes enviados. Dice que se escandalizaban al contemplar la ruptura de los protocolos sociales del decoro en la iglesia. Parece ser que esta reacción afectaría en especial a los mensajeros que llegaban a Corinto, quizás llevando cartas o mensajes de Pablo. ¿Estamos, hermano? Recordemos que en cada población vamos a encontrar, hermanos, características culturales distintas. No vayamos muy lejos, aquí en Guatemala vamos a encontrar características, ¿verdad?, de guatemaltecos, ¿verdad?, de la cultura propia, nativa, con sus vestimentas particulares, todas coloricas, ¿verdad?, con sus faldas, ¿o cómo le llaman eso? Refajo. ¿Ah? Por ejemplo, si vamos aquí a San Miguel, ¿verdad?, o otra parte de acá de Occidente, vamos a encontrar que cuando se va a traer agua se ponen una cosita aquí, ¿verdad?, que hacen una forma y se lo ponen acá en la cabeza de las mujeres. Entonces, en cada parte donde uno va a interpretar la vida como ellos les han enseñado. Entonces era necesario en aquel momento hablar en esos términos por la situación que se iba a dar. No sé si estamos, hermanos, comprendiendo todo esto. Amén. O no sé si me estoy dando a entender. Entonces había ese problema. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Entonces, no estamos hablando de una cuestión de que es imperativo hacer uso del velo en cada momento histórico, sino que estamos hablando de una cuestión cultural. Amén, iglesia. O sea, la hermana puede cortarse el cabello y no, aquí no vamos a tener problema, aquí no le van a regañar, ¿verdad?, o llamarle la atención, porque nosotros no tenemos esa cultura. ¿Ya? Amén, iglesia. Y cuando vamos a orar, nosotros, hermanos, tenemos que entender o comprender que nuestra, ¿verdad?, reverencia a Dios siempre se la damos, independientemente si la mujer se pone el velo o no se lo pone cuando va a orar. Porque comprendemos también de que nuestro cuerpo, hermano, nuestro ser, se rinde a Dios e interpreta también las cosas del Espíritu. Entonces, vamos a pasar a algo más, otro tema. Veamos aquí, porque muchas veces se critica, ¿verdad?, sobre esto. ¿Qué dice ahí? El maquillaje. Veamos qué podemos aprender del uso de maquillaje en la historia. Mira, ¿quién está ahí? Cleopatra. Dicen que era una mujer extremadamente bella, hermosa. Y hacía uso, ¿verdad?, de maquillaje. Y no solo ellas, las mujeres, sino también los hombres en aquel momento. ¿Sabía usted que en la Edad Media aquellos grandes lores, ¿no?, los loros, ¿verdad?, los lores, los poderosos, los ingleses, los que estaban, hermanos, ejerciendo la ley, usaban peluquines, usaban pantalones bien socados, que unos dicen que ocupaban escaleras para dejarse caer, ¿verdad?, y que les caeran bien ajustados, de esos que andan hoy de ahí caminando algo raro. Pero tenemos aquí entonces que a nivel histórico ya se había descubierto, ¿verdad?, ciertas propiedades que resaltaban lo que es la vista o la apariencia de las personas. Amén. Ahí podemos ver que hacían uso de collares, de cuestiones, ¿verdad?, para pintarse los labios, los ojos, y ahí lo vemos.
Dice aquí, el uso de maquillaje se remonta a la época de los egipcios, quienes lo utilizaban no solo para mejorar su apariencia, sino también una forma de protección contra los elementos. En la antigua Grecia y Roma, el maquillaje era utilizado tanto por hombres como por mujeres y era visto como un signo de estatus social. Eso era la cosmovisión de la gente en aquel momento, eso era. Durante la Edad Media, el uso del maquillaje fue considerado inmoral y usado y asociado con la brujería. ¿Se da cuenta? ¿Cómo en el transcurso de la historia, según las poblaciones donde uno vive o donde uno nace, así van a ser tratadas las cosas? O sea que todo esto tiene que ver, hermanos, con la construcción de cómo van a conseguirse las cosas de cierto grupo social, que son los que imponen cómo se van a interpretar las cosas. ¿Estamos, iglesia? Amén. Bien. Fíjense que hay ciertos textos bíblicos que la gente ocupa para poder decir, bueno, hay textos bíblicos que dicen que Dios va a arrancar los collares, que Dios le va a quitar ese tipo de cabello, peinados ostentosos, ¿verdad? Y eso lo ocupan muchos para poder decir, estas hermanas que van a las iglesias, que llevan jeans, que se pintan, ¿verdad? Que se cortan el pelo, que aquí, que allá, se van a ir al infierno. Y ahí están textos bíblicos que dicen tal cosa. ¿Ah? Y siempre mencionan a una mujer del Antiguo Testamento llamada Jezabel. Mira, estaba Jezabel. Todas las Jezabeles, hijas, no son hijas de Eva, hijas de Jezabel, dicen. ¿Ah? Pero solo hablan de Jezabel, pero no hablan de otros personajes bíblicos. Imagínense usted la reina Esther. ¿Cómo se llama el tema? Veamos ahí un poquito de eso. ¿Sabía usted, hermano, que la reina Esther se arreglaba súper bien para presentarse delante del rey? Si dice que ella pasaba, hermano, hasta no sé cuántas horas en agua de rosa. Imagínense. ¿Ah? Textos a favor de no usar maquillaje. Veamos Isaías 3:18 al 21, por favor. ¿Cuál es? Isaías 3:18, lo dije. Miren lo que dice aquí. Estos textos los ocupan para decirle que usted, hermana, tiene que andar como, ¿verdad?, en la naturaleza. Dice el versículo 18. ¿Está conmigo? En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, ¿ah?, las cofillas, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pómitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino. Ahí hay una lista. Eso, hermano, se tipifica, ¿verdad?, como pecado. Ese es el pecado de la Jezabel. Entonces, esos textos están hablando porque hay un contexto. Muchas veces las personas, ¿verdad?, para criticar, ocupan textos bíblicos a conveniencia para poder, hermano, pues hablar en contra, ¿verdad?, de las personas. Pero bien, dejemos eso ahí. Para que usted tenga una idea de lo que está hablando Isaías, por favor lea los versículos antes y versículos después. Porque imagínense, aquí dice que Dios va a quitar hasta las bolsas. ¿Qué son las bolsas? Esas carteras.
O sea, toda mujer, si vamos a aplicar el texto de una forma, hay que aplicarlo para todo. Dice que va a quitar hasta las sandalias. Va a andar chuña a uno. ¿Ah? O sea, no va a andar ni bolso. ¿Ya? Dicen ni los espejitos y un montón de hermanas que andan espejo ahí en su cartera. ¿Quién es la que no anda? Un espejito. ¿Ah? Y si no, ahí se andan viendo en las vitrinas como chulean. ¿Ah? Entonces, si vamos a aplicar un texto bíblico, aquellos que lo hacen, por supuesto, a conveniencia, que apliquen todos los textos, no se queden solo con uno. ¿Ya? Bien. Hay otros textos, Esther capítulo 2, versículos 12 y 13. Busquemos Esther, por favor. Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículos 12 y 13. A ver, ¿quién lo tiene? Esther capítulo 2, versículo 12, dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, después de haber estado 12 meses conforme la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres. 13. Entonces la doncella venía así al rey. Entonces tenemos acá de que hacía uso de perfumes. Se habla, ¿verdad?, más de la Jezabel y quizás lo malo que Jezabel tenía, hermano, era su actitud. Era una asesina. Tenía el poder, era una reina, la Jezabel. Y, hermano, su actitud era, hermano, de matar, pues, de quitar del camino a cualquiera, de guiar también al mismo rey a hacer lo mismo. Era un hombre que no tenía mucho carácter, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces tenemos que la reina Esther, una mujer hermosa también, y procuraba vestirse y arreglarse bien, estar bien presentable. Amén, eso. Bien, y aquí lo dice el texto, ¿verdad? Entonces, estos textos son omitidos por las personas que comienzan a criticar, ¿verdad?, a las personas que hacen uso de maquillaje, de perfumes o algo por el estilo. Mateo capítulo 26, versículo 10. Porque hay quienes que son tan radicales que ni perfume le permiten a las hermanas usar. Mateo 26, 10. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Cuál fue la buena obra? Perfume. Amén. Si vamos a condenar a aquellos que hacen uso del perfume, ya condenaron a Jesús también. Amén o no amén. Ahí dice, pues. Y también en 6 dice: aquellos que ayunaban, vayan a bañarse y perfúmense, dice el Señor. Arréglense. No pongan cara de que de verdad están sufriendo por el ayuno. Ajá. Y ahí dice, busquemos las otras traducciones y verá usted que, hermano, está hablando también de esto. Veamos otro texto de Ezequiel 16:9. Antiguo Testamento.
Y ahí estamos hablando que es Dios el que provee todas estas cosas. Te lavé con agua, te lavé con sangre de encinas, de ti dice, y te cubrí con aceite. El 10 dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié de con adorno, te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, arcillos en tus orejas. ¿Quién está diciendo esto? ¿No es Dios? ¿No es Dios? Éxodo 12, 11, aquí, para ir avanzando. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuando salieron de Egipto, ¿qué les dijo Dios? Pídale todas las cosas de oro a estos, de los egipcios, como una indemnización, digamos. Pídanle todo eso. Y sacaron, ¿verdad?, joyas, anillos, ¿verdad?, brazaletes, collares. Y ahí lo vemos. Entonces, estos pasajes también, ¿verdad?, nos tienen que ayudar, hermano, a comprender de que esa crítica no es ya como aceptable, ¿verdad?, en el ámbito de la iglesia. Miren, dicen que no es bueno ponerse zapatos de tacón. Y ese texto lo ocupan ellos. Busquémoslo. Mateo 6, 27. Ya casi nos acaba el tiempo, imagínense. Jesús está hablando sobre el afán. Que no nos afanemos en este mundo, que por más que nos afanemos no vamos a crecer más. Eso es lo que está diciendo. Pero vienen los religiosos y dicen, que la Biblia dice, ¿verdad?, que no vamos es prohibido. ¿Qué dice el texto? Que me lo leen. Solo uno. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces dicen, es prohibido subir más, porque le está subiendo usted más a la altura. Eso es prohibido, dicen. Así que, si nosotros somos radicales, así como la gente piensa, ¿verdad?, que no debe de usar zapato de tacón porque su estatura se eleva, entonces si vamos a ser así de radicales, cuando usted se pone un tipo de zapato, cualquiera que sea, y no le está aumentando usted pues, a su estatura, milímetros son, pero le está aumentando. Entonces andemos descalzos todos. Queremos ser radicales, pues. Amén, iglesia. Amén. Entonces hay que prestar atención porque hay una forma cultural, ¿verdad?, que se quiere apropiar de algunos elementos, así como aislados, y quieren, ¿verdad?, ponerlos a la iglesia para que los ejerzan. No estamos diciendo nosotros de que usted va a llegar, hermano, con vestidos despampanantes, ¿verdad?, enseñando más de la cuenta para venir a la iglesia. No somos partidarios de eso tampoco, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser, hermano, más abiertos al hecho, ¿verdad?, del texto bíblico, y ubicarnos también que estamos viviendo en una cultura, con una cultura distinta, con saberes diferentes, y en especial en esta comunidad de fe en la que nosotros, ¿verdad?, asistimos. En esta comunidad de fe se nos enseña que no hay nada mejor que reflejar con los actos la fe que nosotros vivimos. Amén, iglesia. Los actos van a definir qué clase de fe nosotros tenemos. Eso son valores agregados que encontramos. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Hay otras versiones, ¿verdad?, que dicen otros asuntos, que están aclarando qué significa unge tu cabeza. ¿Qué es eso de ungir tu cabeza? ¿Ah? Ponerse aceite. ¿Y qué clase de aceite es? Aromático. ¿Ah? Entonces, esto es bien importante.
Que nosotros valoremos, ¿verdad? Que en la vida vamos a encontrarnos con personas que van a interpretar la vida de forma distinta. Y por ejemplo, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, el uso del velo no es una cuestión obligatoria. Es la respuesta la que va a identificar qué tipo de fe tenemos nosotros en la vida, en el mundo, con las personas, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Es allí donde vamos a reflejar la verdadera fe. Es que, mire, cuántas personas en la antigüedad andaban, hermanos, vestidos como los monjes y eran asesinos, eran ladrones, eran corruptos. Hoy vemos las cosas, han cambiado las cosas y las vestimentas. ¿Ah? Pareciera ser que el que anda vestido de traje y corbata, ¿ah? O con guayabera, porque hoy las guayaberas están de moda. Ajá. Y pareciera de que, hermanos, son los plus ultra de la humanidad, pero son grandes corruptos. ¿Ah? No, hermano, estamos viviendo en un mundo lleno de apariencias, donde la palabra de Dios, hermano, también está siendo como cuestionada, porque también está normalizando este tipo de asuntos, donde no se ve en sí las acciones que dañan al prójimo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos el libro de Job. Y Job, hermano, es un texto que se escribe para criticar a aquellos que piensan que si usted tiene más en este mundo, más de todo, por supuesto, más plata, más propiedad, más, es que usted es una persona próspera y bendecida. Mire cuántos políticos corruptos no tenían nada y hoy son ricos. No dan cuenta de nada. De nada. ¿Por qué cree usted? No tenían nada, ya andaban en el shopping center. ¿Ah? Sí, ahí salieron con una foto, ¿verdad? Nosotros nos unimos al pueblo. ¿Ah? Sí, oye, ya lo olvidó. Entonces son los actos los que van, hermano, a ser considerados. Son los actos. Y la iglesia no está abonando a esto. La iglesia muchas veces se une, le da pleitesía, ¿verdad? Solo porque cómo se viste. Entonces nos estamos olvidando del ser propio. Nos estamos olvidando. Le estamos dando más énfasis a la tradición. No, es que nos acercamos más a Dios cuando estamos con el velo. Ay, hermano, mira, allá por el mercado había una hermanita, cosa seria. Ya casi le daban duro con la otra. Mire, le dijo el hermano, yo soy cristiana, pero cuando me quito la mantelina, te va a encontrar a otra. Entonces, a eso me refiero. Que muchas veces las personas van a hacer alarde, ¿verdad?, de una tradición y que muchas veces, hermanos, son otra cosa. Acordémonos de esto, la práctica es la vida la que va a definir qué clase de fe es más válida en este mundo. Eso es lo que va a demandar Dios. Y no tanto si usted ha sido uso del velo, si usted tenía largo el pelo o corto. No estoy diciendo con esto que al terminar aquí van a cortarse el pelo todas las mujeres, ¿verdad? Tampoco es una cuestión ya de preferencia, ¿verdad? Y usted quiere tener pelo largo, corto, mediano o como quiera, ¿verdad? Ya es una cuestión de... Entonces, pero esto, hermano, que estamos valorando tiene que ver también no solo con hacer una afrenta, ¿verdad?, a cómo interpretan otros grupos religiosos las cosas, que respetamos por supuesto, y que nosotros no tenemos ese tipo de tradiciones, pero que el ejercicio de la fe de cara a la vida es lo que Dios más ama en este mundo. Uno puede andar hasta descalzo, pero si es una persona, hermano, de buenas intenciones, amante de la vida, no, hombre, eso va a pasar como el Lázaro y el rico, ¿verdad? Entonces,
vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Allá, cuando estemos delante de Dios, nos encontraremos con muchas sorpresas. Espero, hermano, que haya, ¿verdad?, aprendido muchísimo con esta enseñanza. Que Dios, pues, nos bendiga y continuamos con las enseñanzas el próximo domingo. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Amén? ¿No? Sí, le tengo una. Diga. Pues como fue de texto, ¿verdad? Y cuando dice en Romanos 2:29, que la circuncisión no debe de ser de bien, quiero que por favor me lo explique. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, Sí. sino de Dios. Vale. Para empezar, el texto bíblico nace desde una concepción particular religiosa judía. Sí. Jesús fue un judío, a Jesús lo circuncidaron. Estamos hablando de una tradición que la viene ejerciendo no solo los judíos lo hicieron, también los babilonios. Los babilonios circuncidaban a los varones. Entonces, esto lo retomaron los judíos como una señal de que es en obediencia, ¿verdad?, al hecho de que ya se mete a esa comunidad de fe, ¿verdad?, de pertenece a una comunidad de fe. La circuncisión es obligatoria en el judaísmo, todavía. Si usted quiere formar parte del judaísmo, ¿verdad?, el hombre tiene que circuncidarse. Pero viene Pablo y se dio cuenta de que no todos tenían esa costumbre. Entonces Pablo procura, ¿verdad?, ser un poco más abierto. Ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo. O sea que nosotros no le podemos obligar que usted haga eso. Igual ocurre con el velo, porque estamos hablando de una parte cultural. Amén. Entonces, Pablo apela y dice, ¿verdad?, que la circuncisión ya no es de la carne, sino que es del espíritu, del corazón, de lo que yo me voy a despojar, porque es, ¿verdad?, cierto pedazo de piel del pene del hombre el que se despoja. Entonces, dice Pablo, lo que tenés que despojarte es este viejo hombre, y que el nuevo hombre pues surja en sí a través de Cristo. Entonces están ocupando ciertas imágenes, ¿verdad?, de una tradición judía, cristiana, que tiene que renovarse también. O sea, ya no va a ser así, vamos a usar el mismo criterio, pero ya no a nivel físico, sino a nivel espiritual. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y como esa cultura, ¿verdad?, también era parte del judaísmo, no todo lo vamos a aplicar en nuestros tiempos también, ¿verdad? Así como el velo, entre otras cosas, ¿verdad? Nos hizo falta lo del pantalón, ¿verdad?, que es otro punto, ¿verdad? Pero más adelante vamos a procurar hablar sobre el tema, porque en aquellos tiempos no habían pantalones, ya sabía usted, ¿verdad? No habían pantalones, y eran faldas, faldones, eran vestidos largos. Jesús andaba con un vestido bien largo, había una sola costura, eran caros de hecho, pero no andaban tampoco 7 vestidos de eso, luego uno por un montón de tiempo. Pero bien, vamos a quedar hasta acá. Recordemos que es una cuestión cultural, con la integración de otras comunidades de fe, o a la integración de otras comunidades en la comunidad de fe, así en verdad que ya no se pudieran exigir ciertas cosas que eran explícitas para cierto grupo nada más. Vamos a quedar hasta ahí, vamos a dar gracias, Señor, porque hasta este momento usted ha sido bueno con nosotros. Te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender esto, porque muchas veces nos sentimos quizás acusados de que quizás no estamos nosotros como parte de los seguidores tuyos, somos seguidores también. Nos sentimos como acusados de que no estamos haciendo bien.
Pero con esto que hemos aprendido, podemos tener, Señor, esa paz. Así que bendiga a mis hermanas, bendiga a mis hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos, Señor. Bendíganos a todos, mi Señor. Por favor, nunca te olvides de nuestras necesidades. Le recordamos eso. Señor, que visites nuestra casa, que bendiga nuestra casa, que cada rincón de nuestra casa sea alcanzado por tu gracia, por tu infinita misericordia. Que bendiga, Señor, a todos los que están dentro de la casa, a nuestros hijos y nietos, todos, Señor. Los que están cerca, los que están lejos, bendígalos, Señor. Si tú nos bendices a nosotros, seremos también bendición a otros. Que esa bendición, Señor, no se corte. Aparta todo estorbo del enemigo, toda aquella mala intención que lleva, Señor, la intención de dañar, de querer destruir, que sea apartado a un lado y que permita que tus hijos alumbren como la luz del sol, Señor, se abre en las mañanas. Así también, Señor, obre usted en nuestra vida. Bendíganos, por favor, cuídanos. Necesitamos, Señor, de tu cuidado. Bendiga, Señor, a los enfermos, a los que están en los hospitales, en la casa, que tu mano también esté con ellos. Que tu bendito Espíritu nos esté confortando y dando seguridad de que tú caminas con nosotros. Toda la gloria y la honra sea para usted, Señor. Que su palabra esté siempre cerca de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Damos un fortísimo aplauso, Señor. Así, rapidito.